Me gustaría que pasásemos a meditar acerca de un pasaje de las Escrituras que ya lleva hace unos meses dando vueltas en mi cabeza. Es un texto muy conocido que además a la vez es muy importante. De hecho, el propio Señor Jesús habló de este pasaje precisamente en el capítulo 10 de Lucas. No sé si recordáis, pero este capítulo 10 habla acerca de una parábola en la que ya hemos meditado anteriormente, que es la parábola del buen samaritano. ¿Os acordáis? Decíamos que esta parábola que Jesús exponía venía motivada por una pregunta trampa que un intérprete de la ley le hizo a Jesús para probarle. ¿Recordáis cuál era esa pregunta? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y cuando Jesús le responde y le dice qué es lo que estaba escrito en la ley, este intérprete le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este hermoso mandamiento, reconocido por el mismo Señor Jesús como el primero y mayor de todos en Marcos 12:29, hace tiempo que lleva rondando mi mente. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra vida, para la vida del creyente, un amor tan grande hacia Dios? ¿Creemos realmente que es posible amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Y por eso, comenzando en el día de hoy, me gustaría proponeros que a lo largo de los siguientes días en los que yo tenga la oportunidad de compartir con vosotros, estudiásemos varios aspectos a lo largo de todo este mandamiento acerca de la importancia que éste tiene para nuestras vidas. Sin embargo, más que repasarlo desde este pasaje del Evangelio, y como ya muchos me conocéis y sabéis que tengo una especial predilección y gusto por el Antiguo Testamento, me gustaría que fuésemos a la fuente original de estas palabras, al mismísimo Dios hablando este mismo mandamiento al pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. Así que os pido que me acompañéis al capítulo 6 de Deuteronomio. Este primer mandamiento aparece consignado en los versículos 4 y 5 dictado por el mismo Jehová. Deuteronomio 6, 4 y 5, un texto tremendamente conocido por todos, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué texto tan hermoso, ¿verdad? Ahora, como podemos observar, antes de hablar de esta forma de amor a Jehová en el versículo 5, este precepto incluye un versículo previo, que es el versículo 4, y es parte de este versículo el que me gustaría que empezásemos con esta serie y estudiar en esta tarde. Así que hoy me gustaría comenzar en esta serie de estudios meditando acerca de las dos primeras palabras de este versículo 4 que dicen: Oye Israel. La palabra oye, oír, en el texto hebreo es una palabra tremendamente interesante, seguro que muchos de aquí conocéis, se traduce como la palabra o el término Shema. Oye Israel, Shema Israel. De hecho, esta oración es una oración muy famosa y todavía utilizada de forma profunda por el pueblo judío, y es una oración conocida como la Shema o el Shema, precisamente porque esta palabra es la que da inicio a esta oración. Probablemente es la más famosa o una de las más famosas dentro del pueblo judío. Shema Israel, oye Israel. Ahora, sabemos que el vocabulario hebreo es relativamente pobre en términos y conceptos con respecto al vocabulario nuestro, al vocabulario latino y griego, por lo menos a nivel cuantitativo. Eso hace que muchos de los conceptos o de las palabras
que se utilizan en hebreo contengan una profundidad particularmente especial para poder hacer frente a esa menor riqueza de vocabulario en cantidad. Y quizás puede ser que este sea también el caso de esta palabra en la que vamos a meditar en esta tarde, de la palabra Shema, ya que esta palabra tiene un significado que creo que es profundo y desafiante y que queda muy marcado desde el primer momento en el que esta palabra es empleada en las Escrituras. ¿Sabéis cuál es el primer momento en el que la palabra Shema, oír, aparece en la Biblia? Corresponde a un pasaje bastante triste, ya que se encuentra en el libro de Génesis, concretamente en el capítulo número 3. Vamos a Génesis 3 y todos conocemos y sabemos muy bien acerca de cuál es la principal temática de este capítulo de Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3 nos habla acerca de lo que conocemos como la caída, la desobediencia del hombre. Es el momento en el que se produce la entrada del pecado en el mundo. Y fijaros, la primera ocasión en la que aparece la palabra Shema es en el versículo 8, Génesis 3:8, que dice de la siguiente forma: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí tenemos la primera ocasión, la palabra oyeron. Se traduce por primera vez en las Escrituras como Shema. Ahora, hay alguna curiosidad acerca de este versículo que merece la pena ser anotada. Démonos cuenta, hermanos, que si analizamos la estructura gramatical del versículo, la idea que nos ofrece es que este paseo que se nos dice que Jehová hacía por el huerto al aire del día, no era algo puntual y particular de esa ocasión. Al contrario, ese paseo era la regla habitual. Podríamos decir que la rutina que tenía Adán y su mujer Eva con Dios cada día probablemente era pasear al aire por el huerto del Edén. De hecho, fijémonos, el versículo siguiente, el versículo 9, nos muestra que Dios, al no encontrar aparentemente a Adán, como solía hacer, se extraña, podríamos decir, y llama y le dice: ¿dónde estás tú? Y esto nos remarca este componente rutinario de este paseo que Dios hacía con el hombre. No es que Dios aquel día hubiese decidido: hoy voy a pasear con Adán y Eva. Es que solía hacerlo habitualmente. Y por eso en esta ocasión, y aunque sabemos que Dios es omnisciente y Él en ese momento ya sabía de forma anticipada lo que había ocurrido con respecto a esta desobediencia de Adán y Eva, pero permitidme, para ilustrarlo, que Dios estaba tan extrañado, podríamos decir, de que no se hubiesen presentado sus acompañantes, que llama a Adán: ¿dónde estás tú? Y es en este contexto donde encontramos nuestro término Shema por primera vez. Y esto nos habla acerca de la primera acepción que tiene esta palabra, que es ni más ni menos oír. Como dice el versículo 8, Adán y Eva oyen la voz de Dios paseándose por el huerto y se esconden de su presencia entre los árboles. Por tanto, vemos que el pecado produce de forma inmediata una pérdida de la comunión con Dios. Ahora, es muy curioso encontrar que una segunda acepción de esta palabra, Shema, aparece justamente en la segunda ocasión en la que esta palabra es citada en las Escrituras. Y esto es el versículo 10 de este mismo capítulo de Génesis 3. ¿Qué dice este versículo? Dice: y él, está hablando de Adán en este caso, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y sabéis, hermanos, hasta este momento yo nunca me había parado a hacer una lectura detenida y meditada acerca de estas palabras.
pero si lo pensáis, son las primeras palabras que el hombre pecador intercambia con Dios. Y me han parecido tremendamente tristes. Oí tu voz y tuve miedo. No quiero que pase desapercibido que esto debería de sonarnos tremendamente triste y tremendamente extraño. Porque si os fijáis, hemos abandonado el capítulo 2 de Génesis antes de la caída, en el versículo 25, después de que el hombre haya sido creado con toda la creación, y este versículo 25 al final dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora, en este capítulo 3, en estos versículos que estamos leyendo, nos damos cuenta de que se ha producido un cambio. Adán confiesa que tiene miedo de Dios porque estaba desnudo. Y fijaros, antes de desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva dice que estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban. Ellos, como acabamos de ver, paseaban con Dios por el huerto al aire del día sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de vergüenza. Pero ahora hay algo que ha cambiado. Ese ser humano perfecto, sin pecado, creado por Dios, se ha corrompido y sus ojos han sido abiertos. Dice el versículo 7 que cuando ellos comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y entonces conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entendemos que con el objetivo de cubrir esa recién descubierta desnudez uno del otro. Ahora, en este contexto, Dios en el huerto aparece dispuesto a pasear con Adán y con su mujer como hacían siempre, pero de repente ellos no están donde solían estar, no están esperando a Dios para caminar con Él, para tener comunión con Él. Y entonces Dios llama a Adán, como hemos visto en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Y Adán, que se encontraba escondido, responde: oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y es entonces cuando Dios le dice a Adán en el versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Así que es notable que Adán, hasta ese momento en el que ha desobedecido a Dios, se presentaba ante él desnudo, sin nada que ocultar, sin nada de lo que avergonzarse. Pero en el momento en el que toma la decisión de desobedecer al mandato de Dios y come del fruto de aquel árbol prohibido, sus ojos se abren, toma conciencia de que está desnudo y de que su acto de desobediencia ya está al descubierto, plenamente desnudado a la vista de Dios, y no va a poder ocultarse nunca más. Y entonces es cuando Adán se avergüenza de su desobediencia. Y cuando de repente escucha que Dios lo llama, toma conciencia de que ahora debe presentarse delante de Jehová, delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios omnisciente que lo sabe todo, delante del Dios creador de todo el huerto, de su esposa y de él mismo, delante del Dios santo que no puede ver el pecado. Y tiene que hacerlo con esa mancha de desobediencia sobre él. Y donde antes Adán sentía y experimentaba confianza delante de Dios, ahora lo que aparece es la vergüenza y el miedo. Miedo porque Adán sabía ya perfectamente cuáles eran las consecuencias de sus actos. Pues Dios mismo se lo había revelado en el capítulo anterior, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Adán sabe que ciertamente debe morir,
por haber desobedecido el mandato de Dios. Así que Adán decide intentar ocultarse. Decide tratar de esconder esa desnudez que marca de forma evidente el pecado y el error delante de Dios. Y es aquí, en relación con todo este contexto, donde encontramos la segunda acepción de nuestra palabra de esta tarde, Shema. Adán oyó la voz de Dios y fue capaz de entender perfectamente las implicaciones de ese llamado, las consecuencias que tendría atender el requerimiento de parte de Dios. ¿Dónde estás tú? Así que Shema significa oír, pero Shema también implica entender, meditar, llegar a tener un conocimiento profundo de aquello que se ha escuchado previamente, llegar a obtener unas conclusiones claras. Tenemos nuestras dos primeras acepciones: Shema, oír, y Shema, entender, meditar, comprender. Ahora, no contentos con eso, podemos encontrar que existe una última y tercera acepción de esta palabra. Y curiosamente, esta se encuentra, por tercera ocasión, en la tercera vez que esta palabra es mencionada en las Escrituras, precisamente en este mismo capítulo de Génesis 3, versículo 17. Dice este versículo: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este versículo? Jehová sabe que Adán y su mujer han desobedecido a su mandato. Y entonces Él habla con ellos. Y llega de esta manera indagando hasta la última responsable de este acto, la serpiente, Satanás. Y a partir de este versículo 14, ya con todas las cartas colocadas sobre la mesa, comienza a hacerse efectiva la consecuencia de este pecado. Dios maldice a la serpiente. Dios castiga a la mujer y Dios castiga a Adán. Y en este versículo 17 maldice la tierra por causa de Adán, diciendo estas palabras: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y es que precisamente esta palabra obedecer es la que se traduce en el texto como Shema. Hemos visto que Shema significa escuchar, oír un mensaje. Hemos visto que Shema implica entenderlo, comprenderlo, tener discernimiento acerca de eso que se ha escuchado, obtener una conclusión acerca de él. Y ahora aparece la tercera acepción: obedecer, actuar en consecuencia. Y Dios le dice aquí a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y emplea en este contexto la palabra Shema. Así que en este sentido podemos darnos cuenta de toda la implicación que tuvo la decisión de Adán. Adán hizo Shema, es decir, escuchó el ofrecimiento de su mujer de ese fruto. Adán entendió perfectamente lo que significaba ese ofrecimiento. Él no comió de forma pasiva, él sabía perfectamente que Dios les había mandado: no comáis del fruto de este árbol. Y sabía también perfectamente cuál era el castigo que podía esperar si contradecía ese mandato. Que este castigo era la muerte. Y aun teniendo todo eso claramente meditado, con pleno discernimiento en su mente, él decide conscientemente obedecer a la voz de su mujer por encima del mandato de Dios y come de ese fruto. Así que Shema nos muestra, entre otras cosas, que no existe ningún tipo de justificación al acto de Adán que cometió en aquella ocasión. Él oyó la voz de su mujer
entendía perfectamente las implicaciones que tendría ese acto de desobediencia y tomó la decisión de obedecer a su mujer y por tanto desobedecer de forma directa y plenamente consciente a Dios. Así que Shema significa oír, entender o discernir y también implica obedecer. Ahora, como este es un pasaje tremendamente triste, no me gustaría que nos quedásemos con él en nuestra mente, porque no todas las ocasiones en las que en las Escrituras se utiliza esta palabra Shema son tan terribles como esta, ni mucho menos. Y por eso me gustaría que acudiésemos a un par de momentos, en este caso mucho más hermosos, también en los que se utiliza esta palabra y que también nos van a ayudar a entender y a comprender la riqueza de su significado. Y me gustaría que me acompañarais a la primera carta, al primer libro de Samuel, Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice este versículo: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. De nuevo tenemos aquí nuestro concepto estrella: Shema. Y me gustaría que pensásemos en ello a la luz de lo que acabamos de ver acerca de estas palabras y de este significado en el texto de Génesis 3. Y creo que podremos tener una idea mucho más rica de lo que significaba la respuesta de Samuel que dio aquella noche a Dios, aquel joven que servía bajo las órdenes del sacerdote Elí. Habla, porque tu siervo oye. Samuel no solo estaba atento a aquello que Dios quería revelarle, sino que también estaba plenamente dispuesto a poner todo su esfuerzo en que ese mensaje fuese entendido, fuese discernido y fuese atesorado en su corazón. Y asimismo estaba plenamente dispuesto a obedecerlo, fuese lo que fuese, aun sin conocer de antemano qué sería aquello que Dios quería revelarlo. Y por eso dice: habla, porque tu siervo oye. Y sabemos que esto no era una simple intención de Samuel, y era algo en lo que él ponía toda su voluntad y todo su esfuerzo, porque más adelante en este mismo capítulo y en el versículo 19 se nos dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué expresión más hermosa! No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, sino que todas ellas las guardó y obedeció en todo aquello que hizo. Y tenemos otro texto hermoso, otro episodio también. Acompañadme de vuelta a Génesis, pero en este caso al capítulo 22. También es un capítulo muy conocido. En este caso encontramos un episodio que es tan o más significativo que el pequeño texto que hemos escuchado de Samuel. Génesis 22. Y vamos a leer el versículo 18. Capítulo 22 de Génesis, versículo 18. Es Dios hablando con Abraham y dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí de nuevo, obedeciste mi voz es esta palabra, Shema. ¿Y de qué nos suena a nosotros este texto? Si vemos unos versículos más atrás, lo que podemos observar es que este texto está haciendo referencia a esa famosa y conocida promesa de Dios a Abraham, después de esta historia, este episodio en el que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ahora, la historia es conocida y no vamos a detenernos en ella en detalle por amor al tiempo,
pero sí que a grandes rasgos podemos recordar que Abraham recibe ese mandato de Dios, esa solicitud de Dios de sacrificar a su hijo único, a Isaac, que era ese esperado heredero de la promesa de parte de Dios. Y Abraham efectivamente se dispone a cumplirla. Viaja con Isaac, carga la leña y coloca a su hijo encima de esa leña para el sacrificio, hasta que Dios, llegando el momento culmen, lo detiene y acaba proveyendo de un carnero como sustituto, una vez comprobada esa obediencia de Abraham. Y entonces en este versículo 18 se recoge la promesa basada en esa obediencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué Dios da esta promesa a Abraham? Porque Abraham hizo Shema. Porque Abraham oyó esa solicitud de Dios de sacrificar a su hijo. Porque Abraham entendía completamente las implicaciones que tendría haber sacrificado a su hijo esperado, a aquel heredero de la promesa de parte de Dios. Ese niño de quien se dijo que en él le sería llamada descendencia. Y aun con todo ello, sabiendo plenamente todas esas implicaciones, decidió obedecer la voz de Jehová, confiando en que incluso a pesar de esa petición, Dios era incluso poderoso para levantar de entre los muertos a Isaac y acabar cumpliendo su promesa, tal y como leemos, tal como nos explica Hebreos 11. Así que, hermanos, con este ejemplo de Samuel y de Abraham, podemos ver el significado profundo que tiene esta palabra Shema, que demanda no solo una atención y un entendimiento, sino también una obediencia fiel, efectiva a Dios, aun cuando puede que no lleguemos a vislumbrar cuál es el plan completo que tiene, o incluso cuando ese plan nos resulte que puede llegar a ser demasiado costoso para nuestra vida. Ahora, con todo esto en mente, me gustaría que regresásemos a nuestro texto en Deuteronomio 6. Leíamos en este versículo 4 el inicio. Oye Israel, Shema Israel. Desde luego que este mandato de Dios era un mandato clave en el momento en el que lo estaba realizando. En este punto el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida y era esencial reforzar el pacto con Dios. Y es por eso que Jehová pronuncia estas palabras de los versículos 4 y 5 que hemos leído. Y podemos ver que oír, entender y obedecer, Shema, se encuentra dentro del corazón de este pacto con Dios. Cuando Dios dice, oye Israel, está haciendo mucho más que emitir una interjección para captar la atención del pueblo. Está haciendo mucho más que hacerlos sentir interpelados. Realmente, Shema no significa oye Israel, sino más bien podríamos traducirlo como escucha, concéntrate. Pon tu más completa atención en las palabras que Jehová va a pronunciar. Lucha por entenderlas, por interiorizarlas. Pon en juego toda tu capacidad intelectual y emocional para hacer de su voluntad la tuya. Y esto ocurre porque las siguientes palabras que iban a ser pronunciadas serían categorizadas ni más ni menos que por nuestro Salvador Jesucristo como el primer y más importante mandamiento. No vamos a entrar en ellas porque me gustaría que las viésemos en futuras ocasiones, pero podemos encontrar la gran importancia que revisten desde versículos anteriores. Desde el versículo 3 ya se evidencia cuando Moisés habla diciendo, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Aquí tenemos el concepto de Shema, oye y pon por obra, entiende, obedece, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esta relación entre este concepto de oír, entender y obedecer y el pacto con Dios es clara, ya que si el pueblo de Israel oye y obedece las palabras de Jehová,
entonces es cuando estaría cumpliendo efectivamente ese pacto. Ahora, si abundamos más en esto, encontraremos que este aspecto de Shema, de oír, entender y obedecer, era algo tan esencial y tan importante en la vida del judío, que Dios se asegura de que este pueblo de Israel lo tuviera presente cada uno de los días de su vida. Y precisamente por eso, después de hablar las palabras del versículo 5, a partir de ese momento, Dios va a asegurarse de que el pueblo nunca tenga la oportunidad de olvidarlas. Todos conocemos lo que a partir del versículo 5 va mandando Dios al pueblo. Fijaros, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sabemos que el corazón, para la cultura hebrea, era el centro de la voluntad, el centro del discernimiento, es el núcleo de la racionalidad y las decisiones. Así que Dios les está diciendo, estas palabras, pensadlas, meditadlas, haced de mi voluntad la vuestra, tomad todas vuestras decisiones teniendo en cuenta estas palabras que os he mandado. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. De nuevo, Dios les está diciendo, estas palabras que yo te he mandado deben de formar parte de forma integral de toda tu vida. Debes recordarlas y obedecerlas en el seno de tu familia, las repetirás a tus hijos. Deben de formar parte de tu intimidad más profunda, estando en tu casa, pero también deben de ser evidencia de tu testimonio público ante los demás, andando por el camino. Deben de ser tan importantes para ti que sean tu último pensamiento antes de que acabe tu día al acostarte y el primer pensamiento cuando te levantes por la mañana. Fijaros hasta dónde llegaba esa necesidad de tenerlas presentes siempre en mente, meditando y obedeciendo, que el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Sabemos que los hebreos se elaboraban, y algunos aún a día de hoy lo hacen, unas pequeñas cajitas de cuero negro con unas correas atadas. Eso era lo que se llaman los tefilim o filacterias. Son estas pequeñas cajitas y dentro de ellas colocan pequeños fragmentos de pergamino que tienen pasajes de la ley de Dios, de la Torá. Según este versículo, lo que hacen es colocar una en su frente, entre los ojos, y otra atada en la mano. Estas cajas se colocaban, y aún a día de hoy algunos las llevan, después de la primera oración de la mañana, colocándose primero la primera de estas filacterias en su brazo izquierdo, mientras lo sostienen delante del corazón, y la otra sobre la cabeza, por encima de la frente, para que repose sobre la mente, de tal manera que simbolizan que tanto su pensamiento como sus emociones deben de estar dirigidas al servicio a Jehová. Pero es que además, al tener esta caja colocada sobre la mano izquierda, cada vez que sus ojos se dirijan hacia adelante, cada vez que vieran su propia mano realizando las tareas, los quehaceres diarios, trabajando, recordarían que todas las acciones y todos los servicios deben de estar inequívocamente dirigidos hacia Dios, a servirle a Él y regidos bajo la palabra de su ley. Por último, versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto lo hacían, y aún a día de hoy también lo siguen realizando, colocando una pequeña cajita de madera, que es lo que se llama la mezuzá, que contiene también fragmentos de la ley clavada en los postes de la casa y en las puertas, por el interior, de tal forma que cada vez que ellos entran o salen de una habitación, cada vez que llegan o salen de su hogar, pueden recordar la responsabilidad que tienen, tanto dentro de su familia como fuera y como testimonio público, de seguir y regir toda su vida por estos preceptos. Así que, hermanos, Shema acaba representando finalmente una expresión
de fidelidad y confianza hacia Dios. Cuando el pueblo de Dios oía las palabras de Jehová, también le estaba reconociendo como su único y verdadero Dios, como el único que era merecedor de ser amado con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Cuando el pueblo de Dios le obedecía, estaba reconociendo su dependencia y su confianza en que esas palabras de Dios eran y son la única guía que se merece seguir al pie de la letra. La escucha de la palabra de Dios, su entendimiento, su meditación y la respuesta adecuada de obediencia personifican, bajo mi entender, completamente un famoso versículo de Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y si lo pensamos, es una declaración totalmente lógica, con todo el sentido del mundo, atendiendo a lo que hemos visto que Jehová pedía a su pueblo. En términos hebreos, alguien que se considera a sí mismo solo un oidor es una contradicción, porque aquel que oye realmente a Dios debe también actuar con fiel obediencia hacia Él. Y por eso dice Jehová, ese versículo en Oseas 6:6, yo quiero obediencia, yo quiero misericordia, yo quiero que actúes conforme a la palabra que oyes, conforme a la palabra que lees. No quiero que la escuches y que después la olvides, que la oigas pero que acabes desobedeciéndola y luego como compensación traigas un sacrificio o un holocausto para pagar tu falta. Lo que yo quiero es un oidor que actúe y obedezca mi palabra y que haga de mi voluntad la suya. Y por eso Shema es a mí un concepto que me encanta. Probablemente se haya convertido en una de mis palabras favoritas del Antiguo Testamento. Es una palabra que está llena de capas y que nos transporta instantáneamente de la lectura y del conocimiento de la palabra al área de la acción. No solo del conocimiento de Dios y del conocimiento de Cristo, sino a la vida de Cristo directamente. Desmonta la idea de que podemos ser oidores pasivos, que simplemente vengamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, pero que después al salir olvidemos qué es aquello que hemos escuchado. Al revés, nos interpela para que seamos dinámicos en nuestra relación con Dios. Dios habla y la respuesta ideal es Shema. Oír con nuestros oídos, absorberlo, meditarlo con nuestra mente y nuestro corazón y obedecerlo con nuestra voluntad. Y por eso, para acabar esta meditación, me gustaría simplemente subrayar algunos puntos que nos puedan servir de aplicación para que no solo sea un escuchar teórico, sino para que también podamos obedecer de forma práctica a lo largo de estos días, de esta semana, de los siguientes meses, en nuestra casa cuando meditemos. 3 puntos breves. Primero, el ejemplo de Samuel, que es la escucha atenta a Dios. Os recomiendo que os leáis la historia de Samuel. Es una historia maravillosa y que os deis cuenta de que Samuel, siendo tan solo un muchachito muy joven, ya tenía perfectamente clara la necesidad de escuchar a Dios, de interiorizar y entender, de preocuparse y esforzarse por meditar en sus palabras y lo importante que era responder con obediencia a las mismas. Y creo que para todos nosotros esto debería ser un ejemplo de ese oidor práctico, atento a Dios, de ese oidor humilde y obediente. Nos reta a que seamos mejores oidores de la palabra, a recordar que Dios no quiere que seamos espectadores pasivos, que escuche la Escritura, que la lea y que a las pocas horas se olvide de ella. Él busca seguidores que actúen, que tengan un corazón oidor como tenía Samuel y que no dejen caer a tierra ninguna de sus palabras. Por cierto, curioso es que el nombre de Samuel, que le puso su madre Ana, se compone de 2 palabras, él
que es una contracción de Elohim, que hace referencia al Dios creador, y Sam, que viene de la palabra precisamente Shema. Y lleva este nombre porque si leéis unos versículos antes del texto que hemos leído, Ana, su madre, le pidió a Dios que le diera un hijo y él le respondió y ella le puso por nombre Samuel, que traducido es Dios oye, Dios hace Shema. Y precisamente Samuel estuvo dispuesto a oír y a responder y obedecer a Jehová. Así que la pregunta para nosotros esta tarde es, ¿estamos disponibles nosotros para la llamada de Dios? ¿Somos capaces de reconocer su voz a través de las Escrituras cuando las leemos y las oímos y meditar en ella y obedecerla? Porque la historia de Samuel es la historia del oidor atento a Dios, que no solo recibe las palabras con sus oídos, sino que también las atesora en su corazón. El segundo punto es el ejemplo de Abraham, que es la obediencia como prueba. No podemos negar que la escucha o la lectura de la palabra de Dios es enriquecedora ya en sí misma, pero debe de estar siempre conectada con la obediencia diaria. Abraham obedeció a Dios en probablemente, si no la más, una de las pruebas más complicadas de su vida, cuando se le demandó la vida de su hijo, por quien tanto había sufrido y a quien tanto había esperado, su único heredero. Pero sabemos que esta no fue la única vez que él había respondido de forma efectiva a las solicitudes de parte de Dios. Él salió de su tierra y de su parentela a un lugar que no conocía. Él vagó mucho tiempo por el desierto como peregrino entre otros pueblos sin saber cuál era el destino final al que Dios le llamaba. Y él creyó que Dios cumpliría su promesa de engendrarle un hijo, de darle un descendiente, aun cuando él y su esposa Sara ya eran personas ancianas. Y finalmente, como culmen de todo, estuvo finalmente dispuesto a entregar a Dios su posesión más preciada en obediencia, su único hijo, Isaac. Y dice la palabra que esa confianza, esa fe, esa obediencia le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque su obediencia fue la evidencia, la prueba más clara de que él efectivamente había oído, meditado en la palabra de Dios y la había creído de forma absoluta. Y esto mismo, ni más ni menos, es lo que Dios nos pide cada día a nosotros. Cuando se nos dice en las cartas en el Nuevo Testamento que debemos de perdonar a los hermanos, que debemos de responder a la llamada de Dios de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de interceder, de ayudar a los necesitados, de tratar de escuchar la guía de Dios pasando tiempo personal de comunión con Él en oración y muchas otras formas que se nos encomiendan en las Escrituras de vivir nuestra vida cristiana, debemos recordar que son actos de obediencia y misericordia a Dios, que es como decirle a Él: Dios, te he escuchado. Y por último, me gustaría dejar una última reflexión práctica, y es precisamente la práctica de la Shema, que es amar a Jehová tu Dios. Como he dicho y como me gustaría hacer, si me permitís, es que este texto de Deuteronomio 6, 4 y 5 sea la guía que podamos ir estudiando durante las próximas oportunidades que tenga de compartir con vosotros, si el Señor lo permite. Y esta guía, como hemos visto, era algo que Dios mandaba repetir día y noche, en cada momento, a aquel pueblo de Israel. Incluso a día de hoy, cada día de su vida, ellos comenzaban su día diciendo: Oye Israel. Su significado es un ejemplo de amor y devoción a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, ya que en los próximos días podremos ver cómo esta obediencia acaba traduciéndose de forma directa en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero para abrir boca, con esta reflexión en mente, podemos entender de forma mucho más completa la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, entregándose por amor para salvarnos de nuestro pecado. En Marcos 14:15, Jesús, nuestro Salvador,
habla muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y un poquito más adelante, en el versículo 21, también dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ahí está, ese punto está la clave. Escuchar a Dios y obedecer a su voz es la verdadera prueba de amor a Él. Escuchar, obedecer y amar son una cadena ineludible, inseparable de consecuencias. No se puede amar a Dios sin obedecer, y no se puede obedecer a Dios sin escuchar y sin conocer su palabra. Y precisamente por eso, oyendo y obedeciendo, es como nosotros podemos cumplir de la forma más fiel posible el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso implica escuchar su palabra, meditar en ella y ponerla por obra. Y precisamente por eso Santiago 1:22 dice estas palabras tan conocidas: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque escuchar a Dios implica hacer obediencia sincera, como vemos en la Shema. Escuchar sin ánimo de obedecer no es otra cosa que engañarnos a nosotros mismos. Porque para Dios no existen los oidores pasivos, de la misma manera que tampoco existe amor si no hay obra y obediencia a su palabra. Nuestra pregunta para esta noche, para esta tarde-noche es: ¿somos nosotros oidores de la palabra? Sí. ¿Me estáis escuchando? Estamos escuchando la Biblia y la palabra de Dios. ¿Pero somos meros oidores pasivos? ¿O buscamos que esa palabra penetre en nuestro corazón, cumplirla, obedecerla con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que es la forma correcta de amar a Dios? Porque en medio de la vida diaria, Dios también nos llama a nosotros que la Shema sea nuestra oración de cada día. Señor, ayúdame a escucharte cada día y dame la valentía para cumplir con aquello que tú ordenas. Así que con esto termino, simplemente diciendo que podamos decir nosotros también cada día, como decía Samuel, aquel muchachillo en aquella ocasión: habla porque tus siervos escuchan. Amén. Amén.